En España, un 18% de la superficie cultivada está ocupada por cultivos leñosos. En el caso de Andalucía, solo el olivar ocupa el 30% de la superficie agraria. Independientemente del cultivo del que se trate, la cubierta herbácea que se desarrolla bajo dichos cultivos debe ser controlada para evitar una competencia excesiva por el agua y los nutrientes. Desgraciadamente, algunos agricultores tienen como prioridad mantener un suelo desnudo donde jamás crece la hierba, mediante la aplicación de herbicidas o el laboreo continuo, lo que acarrea enormes problemas medioambientales. En los últimos años se está tomando conciencia de estos problemas y cada vez son más los agricultores que utilizan la siega mecánica como método de control de las cubiertas, menos perjudicial desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, desde el enfoque agroecológico, la cubierta vegetal no es un problema, sino un aliado, un elemento fundamental en el agrosistema que incrementa su diversidad y su complejidad ecológica y que, además, permite la introducción del ganado, cerrando el flujo de nutrientes y energía del cultivo. Cuando integramos el ganado en un monocultivo leñoso, decimos que estamos transformando este sistema en un sistema agro-silvopastoral, en el cual van a coexistir e interrelacionarse el ganado, el cultivo leñoso y las cubiertas herbáceas. Este agroecosistema está compuesto por 4 elementos. El cultivo leñoso, bajo el cual se desarrolla la cubierta herbácea, esa cubierta herbácea que es aprovechada por el ganado, y finalmente esto está sustentado por un suelo cuyo estado de salud va a ser fundamental para la salud general del agroecosistema. Estos elementos se interrelacionan entre sí de diversas formas. Comenzando con el cultivo leñoso, este puede dar sombra, cobijo y alimento al ganado. Alimento en el sentido de que puede aprovechar este ganado las hojas, los destríos o los subproductos que se originan a partir del fruto. Por ejemplo, en el caso del cultivo del almendro, generalmente aprovechado por ganado ovino. Este ganado puede aprovechar en otoño las hojas que caen de los árboles y luego las cubiertas verdes que envuelven a la almendra, lo que es la cáscara, también tiene muchísimo valor nutritivo y se aprovecha allí mismo en el campo. En el caso del olivo, pueden pastorear sobre los chupones o varetas, que son los rebrotes que salen del tronco del olivo, y después de la poda, ese ramón puede ser consumido también por el ganado y tiene un valor nutritivo bastante alto. Además, el cultivo leñoso es capaz de bombear nutrientes de horizontes inferiores y hacerlos disponibles en los horizontes superiores del suelo. Por otro lado, tenemos la cubierta herbácea. La cubierta herbácea va a proteger al suelo. Además, va a incrementar la fertilidad del suelo y es un buen alimento para el ganado. Puede ser aprovechado por él. El ganado, al retirar la cubierta vegetal, reduce la competencia de este con el cultivo, entonces incrementa la humedad del suelo. Además, las deposiciones, tanto de heces como de orina, hace que incremente la fertilidad del suelo y contribuye al reciclaje de la materia orgánica y ya se cierra el ciclo de nutrientes. Por último, el ganado puede afectar a la composición de la cubierta vegetal que sale espontáneamente en función del manejo que se haga, si es más intenso o menos intenso, la época de pastoreo, etc. Las cubiertas vegetales son cada vez más utilizadas en los cultivos leñosos, sobre todo gracias a las ayudas agroambientales de la PAC, y además son especialmente recomendadas para agricultura ecológica. Algunas de las funciones que cumplen las cubiertas vegetales en los cultivos son aportar materia orgánica al suelo, evitar pérdidas de nitrógeno por lisiviación o volatilización, aumentar la actividad biológica del suelo, acelerar la mineralización del humus, mejorar la estructura del suelo, reducir el riesgo de erosión. Además, sirve de refugio a la entomofauna auxiliar para el control de plagas del cultivo leñoso y sirve como alimento para el ganado. Las cubiertas vegetales pueden ser espontáneas o cultivadas. Las cubiertas espontáneas son las que crecen de forma natural debajo de los cultivos leñosos. Su implantación no requiere ningún coste y además suelen tener una riqueza de especies bastante grande. Ahora bien, su composición está condicionada
por el banco de semillas existente en el suelo, por la pluviometría y por el manejo que se haga del suelo. Las cubiertas sembradas son más costosas porque requieren unos gastos de implantación, luego a veces necesitan abonado e incluso pueden necesitar agua. Sin embargo, suelen ser más productivas y luego también permiten adaptarse mejor a las necesidades que tenga el agricultor. Por ejemplo, si tiene necesidad de enriquecer su suelo en nitrógeno, puede sembrar una cubierta rica en leguminosas. Además, esas cubiertas van a ser mejor forraje para el ganado. Luego, si tiene algún problema de plaga, puede sembrar aquellas especies beneficiosas que sirvan como refugio para la entomofauna auxiliar, que sirva para que sea específica de la plaga que tenga, que esté atacando al cultivo. En unos estudios llevados a cabo por nuestro grupo de investigación relacionado con las cubiertas sembradas y cubiertas espontáneas, pudimos comprobar cómo las cubiertas sembradas con avena y avena-beza en ecológico eran mucho más productivas en los años lluviosos que la cubierta espontánea, mientras que en los años secos la cubierta espontánea era más productiva que la cubierta sembrada y aparte esta cubierta espontánea tenía una producción mucho más estable a lo largo del tiempo. También pudimos comprobar cómo la composición botánica de las cubiertas espontáneas estaba determinada tanto por las condiciones meteorológicas del año, sobre todo por la pluviometría, como por el manejo del suelo. Por ejemplo, cuando el año anterior se había labrado, la cubierta vegetal que aparecía al año siguiente estaba dominada sobre todo por especies arbenses, es decir, especies propias de las malas hierbas. En nuestro caso concreto eran los jaramagos, amapolas, verónicas. Sin embargo, cuando el control de la cubierta se hace mediante manejo ganadero, las especies que aparecen son el vallico, la espiguilla, la trigonela, la arveja, especies que tienen un mayor valor pascícola. Esto es lo que se conoce como paradoja pastoral, que describe cómo cuando se hace un pastoreo moderado, aquellas especies más consumidas por el ganado proliferan respecto al resto. En cuanto a la pluviometría, lo que pudimos comprobar es que, aparte de aumentar la producción en los años más lluviosos, como es lógico, también mejoraba la calidad del pasto porque se hacían más abundantes el vallico y las leguminosas. En este mismo estudio pudimos comprobar que las cubiertas vegetales ejercían los siguientes efectos sobre el suelo. Mejora la estructura del suelo, aumenta el contenido en materia orgánica y nitrógeno, aumenta el carbono hidrosoluble de la cubierta de leguminosas, disminuye el pH en 0,2 unidades, teniendo en cuenta que tenemos un suelo con un pH de 8, aumenta la actividad de las enzimas del suelo y disminuye la humedad. Para evitar la competencia con el cultivo es necesario quitar la cubierta vegetal durante las épocas más sensibles, que suelen ser la primavera y el verano. Y la verdad es que el manejo ganadero puede ser una opción muy buena para esto, siempre y cuando se utilicen las especies y la raza adecuadas y se haga un manejo correcto de ese ganado. Las especies más apropiadas para su integración con el cultivo leñoso son la oveja, el caballo, los gansos, ocas y gallinas. La selección de una especie u otra va a depender del tipo de cultivo, del tamaño de la explotación, de la ubicación geográfica, de las expectativas, los medios y los objetivos de los agricultores y de las características del entorno. Por ejemplo, si hay un agricultor que tenga cerca un ganadero o si dispone de su propio ganado. En el caso del olivar, la oveja y el caballo son especialmente adecuados. Si bien es cierto que la oveja puede consumir hasta un 10% de ramas bajeras, el balance económico y ecológico total es muy positivo. En fincas en las que hay un pastoreo moderado pero continuo, los agricultores no necesitan invertir ni un euro en quitar los rebrotes que salen de los troncos, ni en el control de la cubierta herbácea y a veces incluso no necesitan ni abonar. Además, esas ramas bajeras de las que hemos hablado antes que se podían perder se recuperan en la parte superior del olivo, con lo cual la producción enseguida se recupera. El caballo además tiene la particularidad de que apura la hierba muchísimo y en general no toca el olivo. Por lo tanto, en líneas generales, los efectos del pastoreo en un cultivo leñoso serían disminuir la competencia entre el cultivo y la cubierta aumentando la humedad del suelo,
aumentar la fertilidad biológica y química del suelo, no solamente mediante las deyecciones, sino también debido a que el pastoreo estimula la secreción de sustancias orgánicas por parte de las raíces de las plantas que son consumidas y además favorece el reciclaje de nutrientes. Un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta cuando manejamos la cubierta vegetal con ganado es ajustar la carga ganadera, es decir, ajustar el número de animales a la cantidad y calidad del pasto que tenemos. Existen varios estudios de referencia que permiten ayudar a los agricultores a estimar qué cantidad de animales pueden meter en sus pastos. En el estudio sobre cubiertas espontáneas y cultivadas vimos que las producciones de las cubiertas espontáneas eran mucho más estables que las cubiertas cultivadas y en concreto podrían alimentar entre 2 y 3,1 ovejas por hectárea y año, dependiendo del año que se tratara, mientras que en las cubiertas de avena osciló entre 7,9 y 1,3 ovejas por hectárea y año, y en las de avena y beza entre 6,1 y 2,7 ovejas por hectárea y año. Hemos visto que el ganado disminuye la competencia entre las cubiertas y el cultivo, aumenta la fertilidad del suelo y además influye en la composición de las cubiertas. Estas cubiertas además suponen un recurso valioso para el ganado y además mejoran la fertilidad del suelo y lo protegen de la erosión. Sin embargo, también existe una serie de posibles efectos adversos de la integración del ganado y las cubiertas sobre el cultivo. Los aspectos adversos serían los daños sobre los árboles y la competencia excesiva por el agua. En cuanto a los daños a los árboles, se puede solucionar siempre que se introduzca el ganado en cultivos adultos, utilizando las especies y razas adecuadas y utilizando un pastor competente o una persona competente que sea capaz de manejar el ganado adecuadamente. En el caso de la competencia por el agua, eso se solucionaría mediante un pastoreo periódico y moderado que mantenga la cubierta herbácea bastante limitada. El control de la cubierta vegetal mediante el pastoreo puede ser una solución a los problemas de erosión, de contaminación de aguas y de falta de rentabilidad que afectan a los cultivos leñosos en nuestro país. Los pastos naturales que se desarrollan bajo los cultivos leñosos suelen tener una riqueza florística elevada y manejados correctamente pueden llegar a constituir un pasto de gran valor. Por este motivo, la integración de las cubiertas y el ganado en el cultivo leñoso, es decir, la transformación hacia un sistema agrosilvopastoral, permite, por un lado, que los ganaderos dispongan de una mayor superficie de pastoreo, siendo por tanto menos dependientes de los alimentos concentrados, piensos, y abaratando sus costes de producción. Y por otro lado, los agricultores se beneficiarían de un control de la cubierta de coste cero, o incluso remunerado si se diera la circunstancia de un arrendamiento de pastos.